Bienvenido Jorge Lucre a esta conversación de MERT y de su experiencia. Me gustaría que nos cuentes, Jorge, cómo llegaste a conocer la terapia MERT y cómo estaba haciendo tu vida en ese momento. Cuéntanos un poco. Mira, te cuento, parto desde el problema, digamos, ¿no? Bueno, tengo una vida de mucha pega, de mucho trabajo, con varios trabajos distintos en paralelo, gracias a Dios bien, digamos, pero de mucho ajetreo, de mucho día a día, con una vida familiar, con 3 niños, con mi señora, en el fondo, y todo eso lleva también grandes responsabilidades. Entonces esas responsabilidades, por supuesto, te presionan mucho y terminé en un problema de insomnio grave, o sea, complicado. De insomnio no de la 1, no, de las 4:30, 5:30 de la mañana, y eran 5:30 de la mañana y estaba así. Y es distinto cuando alguien se queda trabajando hasta las 5:30 de la mañana sentado frente al computador. Yo no estaba sentado frente al computador haciendo algo, sino que yo estaba sentado en el fondo, yo estaba tratando de quedarme dormido y no te duermes, y no logré conciliar el sueño. Entonces, al final llega un minuto en que es como súper desesperante, ¿cachai? Súper angustiante no poder conciliar el sueño cuando ya de repente veis que son las 2. Se me viene largo, son las 3 y todavía no pasa nada, y de repente ya son las 5 y te dais cuenta que 1 hora y media más te tenéis que levantar, pero tenéis que llevar a los niños al colegio, y decís, bueno, sabéis que la noche, chao, ya se me pasó. Eso lleva al final a un círculo vicioso súper complejo, porque en el fondo te levantáis mal, trabajáis mal, más presión, porque como no trabajaste bien, más te presionas en la noche de cosas que te quedaron pendientes, y entonces como tenéis más presiones, duermes, de nuevo no duermes, y empieza en el fondo un círculo vicioso súper complicado de romper o de salir. Y bueno, conocí MERT a través de unos amigos que iban permanentemente a Estados Unidos a llevar a su hijo, y conversando con ellos me comentaron que MERT también servía para el tema del insomnio. Así que bueno, averiguando, leyendo y usando la tecnología actual como para averiguar respecto a los tratamientos disponibles, fue que decidí probar. ¿Sí? Cuéntame entonces, ¿cómo fue el proceso y cómo han sido los resultados? Mira, lo que más me gustó del proceso fue que averiguando en un montón de alternativas de tratamiento, había muchas que tenían un montón de exigencias en tu día a día, que finalmente se te tornan incumplibles. ¿Cachai? Que de repente si tú me decís, ¿sabes que necesito que dejé el celular a las 6 de la tarde y que hagáis esto? O sea, perdón, no hay ninguna alternativa en los tiempos que existen hoy día de que uno en el fondo cumpla con esas exigencias, ¿cachai? Entonces, MERT me pareció que de partida tenía en el fondo como estos, llamémoslo esfuerzos personales, eran súper razonables para algo que es compatible con el trabajo de uno, ¿cachai? O sea, tomarme el café en la mañana en vez de tomármelo sentado en la cocina, tomármelo afuera, tomando un poco de luz, ¿cachai? Pero que en el fondo que esa luz la puedo tomar tranquilo, trabajando igual, haciendo lo que tengo que hacer, que no sea, esto no es ir a tomar sol, sino que en el fondo son luz exterior, o sea, son cosas que son súper cumplibles en el día a día, ¿cachai? Pues son tiempos que uno igual los da. Entonces, en esos darlos, para uno es mucho más fácil darlos de esta forma. ¿Sí? Yo me hice una pequeña bitácora, que ya te la voy a compartir, no te la he mandado todavía. Me hice una pequeña bitácora día a día de los primeros 15 días de tratamiento, ¿no? De las primeras 15 sesiones, para ver realmente la evaluación, día a día, cómo me iba sintiendo. Para mi gran sorpresa, al día 4 me dormí a las 12 de la noche y desperté a las 9 de la mañana el otro día. ¿Y era para ti algo...? No, inédito, absolutamente inédito. No. Y dije, bueno, debe ser un poquito coincidencia, acumulación de lo que venía para atrás. El día 5 fue coincidencia, 9, me dormí a las 12 y el otro día 7:30, 8. Y al día siguiente me dormí a las 11 y resulta que empecé
ya en este ciclo en que te empieza a gustar dormir y te empezáis a malacostumbrar en esta dinámica de dormir y de descansar. Y bueno, imagínate el día siguiente. O sea, te despertáis a las 8 de la mañana o 7 de la mañana, después de haber en el fondo dormido 8 horas seguidas, eres otra persona. O sea, realmente eres otra persona frente a tu trabajo, frente a tus responsabilidades, frente a tu familia, a tus hijos, a Big Boss, ¿cachai? O sea, eres realmente otra, te cambia el día, te cambia tu forma de ver tu día a día. Ok, y en tu caso lograron en el fondo mantener esa consistencia tanto tú en tu forma de llevar el día y tu higiene de sueño, como también en el fondo en el sueño que ibas teniendo. Sí, yo hoy día lo que estoy haciendo ya después de 30 sesiones, bueno, yo tenía mi tema de las pastillas para dormir, que todo esto que yo te comentaba del insomnio era pastillas incluidas. O sea, con tratamiento farmacológico. Con tratamiento farmacológico no me botaba ahí. Bueno, junto acá con Jaime, con el doctor, fuimos bajando el tratamiento farmacológico. Hoy día hay muy pocos días a la semana que lo tomo. La mayoría ya no lo estoy tomando, y así todo a las 11:30 de la noche empiezo a pestañear y a las 12 estoy durmiendo. O sea, que en el fondo no era una opción. O sea, para mí. Y es realmente increíble, y eso también al final te lleva a otras cosas que me he ido dando cuenta. El orden en la cabeza. Okay. O sea, uno de repente llegaba en la mañana y decía, ya, o sea, que día tengo tantas cosas que hacer, y de repente te empezás a dar cuenta que se le pasaba el día, ¿cachai? Y al final había hecho todo, pero lo había hecho con un nivel de estrés y de presión mucho más presionado de lo necesario, por decirlo de alguna forma. Entonces, resulta que esta cuestión, como que una de las primeras cosas que empecé a sentir a la 7ª o 8ª sesión es la claridad de decisiones en el día a día, en el fondo de capacidad de organizarte en el día a día, de decir, ¿sabes qué? Oye, primero para acá, para allá, para allá. O sea, como que un nivel de organización mucho más que te permite vivir el mismo día a día ajetreado que tenías, porque no es que uno lo viva más relajado, sino es que a mí la pega me la hayan quitado de encima, sino que en el fondo simplemente ahora la vivo de una forma mucho más normal, como en el fondo descansado, común, con capacidad de organizarme, ¿cachai? Y al final termino teniendo tiempo que antes no tenía. Imagínate que el viernes pasado fui a agarrar los palos de golf. No fui al driving, cosa que eso lo cortáis después. Un cambio radical. Hay un cambio radical respecto a ganar tiempo. Toda esta organización mental, producto de haber descansado, al final se traduce en que a las 6:30 de la tarde estáis listos. Estáis desocupados, ¿cachai? O sea, no desocupados, obviamente te quedan tus pendientes el otro día, te quedan tus cosas siempre, pero estáis con espacio para ti y no estáis como, tengo que terminar ahora. No, ¿sabes qué, filo? Tengo mi día organizado mañana para poder hacer esto, corto. Sí. Se acabó el trabajo acá, y obviamente al terminar el trabajo más temprano, también tu, ¿cuál fue la palabra que usaste recién? ¿Higiene del sueño? Tu higiene del sueño, me imagino que la estáis ayudando. Exactamente. En el fondo estáis apagando el switch del trabajo mucho rato antes. Sí, y el concepto que me acabáis de contar es justamente uno que yo encuentro súper interesante, que tiene que ver con que hoy día las grandes cosas que queremos para nosotros son salud y tiempo. Son las dos cosas que tenemos súper escasas. Sí. Y en este caso yo me he dado cuenta, con mi experiencia personal y también con las de la familia, que al final estamos logrando ayudar a esos dos puntos de una manera muy importante. Y si bien representa una inversión el venir todos los días, el hacer su higiene de sueño, la parte financiera, te da este otro beneficio que es muy difícil de obtener y que te lleva a una mejor calidad de vida propia, tuya y de tu familia. Entonces eso yo lo encuentro muy, muy interesante. Sí. Muy valioso. O sea, respecto a eso,
Yo creo que efectivamente sí, es un esfuerzo súper grande, un esfuerzo económico súper grande, ¿sí? Pero yo creo que es un esfuerzo mucho peor no hacerlo. Estamos claros. O sea, a ver, tu costo después de solucionar el problema en que te metiste, no solamente por poca eficiencia en tu día a día, porque si tu productividad baja, o sea, al final estás sacando de un lado en el otro, digamos. Si tu productividad baja, también te ganáis menos, te entra menos, ¿cachai? Pero también desembolsas mucho más en otras cosas, ¿cachai? En temas farmacológicos y en otro tipo de cuestiones que en el fondo, bueno, los fármacos para ayudarte a la cabeza son caros. Entonces al final lo termináis pagando igual, pero de otra forma. Y no solamente lo pagáis en plata, sino que lo pagáis en salud, lo pagáis en tiempo, lo pagáis en familia, ¿cachai? Lo pagáis en niños, o sea, hay otra... al final el costo lo tienes igual. Lo que pasa es que en el fondo es mejor tenerlo de una mucha mejor... ¿Cómo llamarlo? O sea, prefiero pagar el costo en plata que pagarlo en vida y en remedios, ¿cachai? Entonces creo que en ese sentido... hay que no solamente hay que mirar el número, ¿sí? O sea, quedarse en el número es un error. Bueno, justamente quería preguntarte, ya que estábamos viendo eso, quiero preguntarle a la Lucre, ¿cómo ha sido para la familia en el fondo esta experiencia? ¿Qué ha representado para la familia? Bueno, la verdad que estamos sumamente agradecidos de poder contar con este tratamiento en Chile, porque como te contaba Jorge, tenemos amigos por los que llegamos que han tenido que trasladarse como grupo familiar, con lo que implica quedarte, alojar y todo, porque hay que decir que son 30 días de foco para las sesiones donde no se puede discontinuar. La idea es hacer un cambio real y permanente, y eso es algo que estamos demasiado agradecidos de tener el acceso en Chile, donde vivimos. Eso nos facilita un montón las cosas. Y para nosotros como familia fue como recuperar al papá, para mí como su esposa y para los niños, porque efectivamente en el contexto de la pandemia, en el contexto de que somos emprendedores, cuando nuestra casa se transformó en el refugio de todas las empresas operando al mismo tiempo y la escuela, lógicamente que no dormía. Porque la responsabilidad de cómo vamos a salir de esto lo llevó a que se acreciente esta dificultad para conciliar el sueño, como le puede pasar a muchas personas en esta situación de dificultad. Yo que no tengo trastorno del sueño, no sé cómo lo hago, pero lo veía él y decía, ¿cómo lo hace? Porque verlo exigido, ir, buscar materia prima, procesar, ir a una bodega, atender clientes, estar con nuestros equipos que también si lo ven preocupado o con el ceño fruncido se preocupan más, y la idea es transmitirles que estamos avanzando. Entonces siento que, y hablo por la familia extendida, porque nosotros como emprendedores tenemos 3 hijos, pero también las familias de los equipos que nos apoyan, y para ellos estos resultados, tanto dentro de casa como al resto, han sido impresionantes. Desde cómo Jorge nos pide las cosas de apoyo que necesita, desde cómo también, como trabajamos juntos y en distintos rubros y en distintos equipos, cómo nosotros podemos llegar a él con la información, cómo nos estructuramos y nos coordinamos las tareas, porque en las empresas chiquititas todo es polifuncionalidad, entonces la comunicación es súper clave, y siento que ha habido una evolución enorme. Y yo que soy del mundo financiero, cuando lo escuchaba decir, efectivamente el tratamiento puede tener un alto costo cuando lo miro, pero si realmente yo pudiera hacer el caso de negocio de la diferencia, no hay duda de que se paga solo, sobre todo en calidad de vida y familia. Tiempo realmente es el recurso por lejos más escaso, y el bienestar es integral, al final es eso. No sé, es un círculo virtuoso que logramos cuando estamos más descansados y más eficientes. Ejemplo, Jorge ayuda mucho en la tarea a los niños. ¿Por qué? Porque los niños hablan francés, él sí habla, yo no hablo francés. Entonces, aunque yo quisiera, hay tareas del colegio que no puedo hacer. Y es otro, el papá que hace las tareas con los niños descansados que el que no.
Entonces imagínate para un niño que estuvo atravesando las dificultades que tuvimos el año pasado con el homeschool, lo comparamos el papá que no dormía con el papá que duerme y es muchísimo mejor. Así que nada, súper agradecida. Volvió. Volvió. Es justamente también, es maravilloso poder contar esa experiencia y me la habían contado también de otras familiares en Estados Unidos que decían, me devolvieron a mi esposo, este era el que yo conocía, este era el que brillaba. Eso es, de todas maneras. Maravilloso, maravilloso. ¿Querías decir algo más, Lucas? No, compartir algo que también creo que en el caso de Jorge es importante, que por su personalidad emprendedora, que él tiene mucha fuerza, pero él es una persona sumamente creativa. Y creo que parte de lo que volvió en él es esa creatividad. Cuando estaba sin dormir, se había mecanizado. Y él es un creador permanente de productos, de negocios, de ideas. Pero lógicamente, el último año tan centrado en las responsabilidades y en las dificultades, se le había acabado esa capacidad tan creativa, dinámica, y hoy siento que la está retomando con todo, así que tiene impactos en todos sentidos, en su creatividad, en su esencia creativa también, y eso es muy importante porque creo que es una de las cosas que más siempre admiré de él. Gracias, Lucre, por toda esa visión también de la familia, maravilloso. Jorge, tú me habías comentado también algo acerca del foco, de la concentración. Cuéntame de eso también. Sí, súper buen punto. Está en la bitácora que está hablando. A ver, yo soy hijo del Ritalin. Salí del colegio con Ritalin, pastilla y media. Me cambiaron de medicamento, no funcionó, volví al Ritalin. O sea, toda la vida, una vida de trastorno de déficit atencional. Y tal como dijo mi señora, la creatividad que tenéis hoy cuando chico, eso es hiperactividad. Entonces al final, en el fondo, una vida de déficit atencional. Y una cosa que me llamó muy fuerte la atención es la capacidad de volver a mantener el foco en algo. Y aquí voy a ser bien sincero y me voy a meter adentro de la casa. Tal como mi señora te dijo, ella trabaja en el rubro financiero y viene del mundo financiero. Y cuando nos toca ver la parte financiera y negocios de la empresa con un par de personas que nos asesoran, de repente son reuniones de 2 horas y media y de planillas eternas en las cuales a mí me perdía y a los 35 minutos yo ya estaba conversando con la mosca que volaba. ¿No? Y hoy día fíjate que me gustan las reuniones de 2 horas y media, no te me la acostumbres. ¿No? Pero hoy día me permite mantener el foco en esa planilla, en esa reunión, o sea, como que me permite estar adentro de la reunión. Okay. O sea, ese déficit atencional tan marcado que tenía de tener que estar haciendo 4 o 5 cosas al mismo tiempo, siento que ha disminuido, que me permite entrar en una actividad, que eso también al final es parte del tiempo, lo que hablábamos antes, porque entras en la actividad, empieza y termina la actividad. En cambio, cuando tú estás en 5 cosas al mismo tiempo, la actividad empieza, se interrumpe, empieza de nuevo, vuelve a agarrarle el ritmo, ¿qué estaba haciendo antes? Entonces, todos esos cambios de ritmo que tú tenés, de esas pérdidas de foco que tú tenés cuando estás haciendo una actividad, al final, nuevamente se terminan traduciendo en demorarte 4 veces lo que te deberías demorar en hacer lo que estabas haciendo. En el fondo, mucho más presión porque no alcanzaste a hacer lo que tenías que hacer. Pues entonces, todas estas cosas, lo que decíamos de tiempo, ¿viste? O sea, aumentar ese foco es necesariamente ganar tiempo, y ganar tiempo que lo vaya a ocupar en otras actividades, y de nuevo vas a volver a terminar en el fondo tus actividades más tempranas. Al final, ¿qué pasa? Ya a las 7 de la tarde estás jugando con los niños. Entonces, vaya a ganar mucho por el lado del foco, por el lado de la concentración, por el lado de poder terminar actividades. Y eso a uno también como persona
durante el día, cuando tú te das cuenta que tus actividades no las lográis terminar, vuelves a caer en la misma frustración. O sea, volvamos al círculo vicioso que decíamos antes. O sea, no dormí, trabajé mal, no estaba concentrado, me demoré 4 veces lo que me tenía que demorar, por lo tanto tuve que trabajar hasta mucho más tarde. Como trabajé hasta más tarde, me desconecté más tarde, no vi a los niños, me quedé dando vueltas en la cabeza que no vi a los niños, que no estuve con la Lucre, que no comí con ellos, ¿cachai? Que no almorcé con ellos, que tampoco cené con ellos, y de nuevo volvemos en este círculo. Entonces, todas estas optimizaciones que yo he sentido a lo largo de este tratamiento, al final todas se traducen en mejor calidad de vida, en tiempo, en poder en el fondo dormir tranquilo, poder decir, ¿sabes qué? Terminé. ¿Sí? Y voy a dormir y voy a dormir porque puedo dormir, porque terminé lo que tenía que hacer. ¿Sí? Entonces, eso creo que es un punto súper importante, súper decisor en lo que al momento de elegir tu tratamiento. O sea, tu tratamiento te tiene que hacer ganar tiempo, no perder tiempo. ¿Okay? Y eso, bueno, para mí ha sido fundamental, creo, en lo que llevo de este tratamiento, que ha sido espectacular. Qué bueno, qué bueno. Jorge, aprovechemos entonces de poder comentarle a la gente que quizás está averiguando en internet, está pensando en realizarse el tratamiento MERT, en venir a BTC Chile o a alguno de los BTC en Estados Unidos, ¿qué les aconsejarías? ¿Qué les dirías? A ver, ¿qué les diría? Les diría que se pongan a ellos primero, ¿cachai? Que de repente uno dice, y te lo digo, me preguntaron mucho cuando yo publiqué en un minuto lo que me estaba haciendo, me dijeron, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Oye, ¿es que es caro? Sí, es caro, pero no es caro. Es harta plata, sí, es fuerte el desembolso, pero no es caro, ¿cachai? O sea, es mucho más caro no dormir, es mucho más caro tener un día fuera de tu foco, es mucho más caro no ver a tus hijos, no ver a tu señora, o sea, eso es mucho más caro que cualquier tratamiento. ¿Vale? Entonces, ¿qué le diría a la gente? Le diría que no pesen el tratamiento en forma económica, sino que le pongan un precio a su propia vida, y te aseguro que en el fondo van a encontrar que el tratamiento es súper barato versus lo que van a ganar. ¿Sí? Que me imagino que es como una de las piedras de tope, digamos, de la entrada al tratamiento. Eso es lo primero. Y lo otro es, por otro lado, el tema de sentirte mejor, de sentirte más sano, de sentirte con ánimo, de sentirte, como decía la Lucre, que en el fondo que vuelves a crear. En mi caso, que tal como dice ella, yo soy o sea, para mí mis productos y mis son parte de mis hijos, ¿cachai? Y no seguir sacando productos y no seguir creando cosas, para mí es como que me corté una mano, ¿me entendés? Es un poco lo mismo. Entonces, recuperarse a sí mismo en esas cosas que eran las que te mueven y que al final son el motor de tu día a día, pucha, yo creo que eso no tiene precio. O sea, yo creo que eso tiene que... O sea, eso es lo que hay que evaluar. O sea, no hay que evaluar la parte económica, no hay que evaluar... A ver, no es que no hay que evaluarla, hay que evaluarla, sí. Pero también hay que poner por sobre la parte económica todo el resto de las cosas que vas a ganar y que al final vaya a terminar con algo, vaya a terminar muy superior, digamos, a lo que estaba. ¿Sí? Que se animen, que no lo... y también una cosa es animarte y otra cosa es que bueno, esto yo te lo puedo decir como operado de la guata, no sé si tú sabías, yo soy, bueno, operado de manga gástrica, pesaba 125 kilos. Hay oportunidades que no tenemos que dejar pasar. Por ejemplo, la operación de manga gástrica para mí fue una oportunidad que yo no podía dejar pasar. Ahora ya voy a cumplir 10 años operado, sigo 35 kilos más abajo, 40 kilos más abajo de cuando me operé. Entonces, eso es algo que uno no puede dejar pasar. ¿Sabes qué? Ya me operé, ya bajé de peso, hoy día tengo que mantener esto porque en el fondo ya invertí en esto. Hoy día esto para mí es una segunda operación, pero ahora me operé el sueño. ¿Sí? Y me operé el sueño para
yo poder mantener, ya tengo mi vida física, digamos, bien por el lado del peso, ya no tengo sobrepeso, ya soy un gallo, digamos, que tú me dices, un físico normal, pero hoy día me operé el sueño, y al final operarte el sueño es operarte la cabeza. Segunda opción, segunda operación, la cual no podéis dejar pasar. Entonces, que se animen, que se operen la cabeza, ¿cachai? Que al final vaya a ganar mucho más que en el fondo con muchas otras cosas físicas o con farmacológicas, ¿cachai? Que puedan tomar. Creo que es una tremenda decisión y como decía la Lucre, tener la oportunidad de tenerlo acá en Chile y no tener que irse un mes afuera con todo el resto de los costos que eso conlleva. Creo que tenerlo acá en Chile es una tremenda oportunidad, tremenda oportunidad. Así que se animen a hacerlo. Genial. Muchas gracias a ambos por su testimonio. A ustedes por estar acá. Gracias. Genial.